tenemos 5 bloques que has comentado antes, que son 5 bloques muy tochos, o sea, que son muy importantes. ¿Y qué consejo le das tú a la gente que está empezando y que obviamente, o sea, cuando empiezas, ¿no? Dices, uff, esto es muchísima materia, no todo se me da bien. ¿Cómo lo estructuras en tu caso, Edu? Comenta un poco cómo lo hacemos nosotros en la preparación. Y luego, pues eso, oye, también lo mismo, ¿no? ¿Qué consejos le darías a aquellos opositores que están empezando y no saben por dónde empezar? Ujú. Bueno, en primer lugar, de nuevo, lo fundamental es tener una estructura y una temporalización, un planning para poder desarrollarlo de forma progresiva y paulatina. Nosotros empezamos con microeconomía, continuamos con macroeconomía para terminar con teoría económica, seguimos con matemáticas financieras por probabilidad, analizando todos los exámenes de años anteriores, son los más probables, contabilidad y luego economía de la empresa con la tipología de ejercicios que pueden caer en ese pack. En los temas sucede algo parecido a lo que pasaba con los temas teóricos. No es solamente resolver el problema, que también es importante, por supuesto, sino que hay que completarlo con varios factores. Hay que completarlo con píldoras de contenido teórico, definiendo los principales conceptos que aparecen en el problema. Hay que incluir representaciones gráficas, hay que explicar todos los pasos que estamos haciendo, hay que interpretar los resultados de forma económica. Todo eso va a hacer que el problema te lo valores mucho mejor. Pero es que si nos hemos equivocado a nivel numérico en un cálculo, todo eso permite que podamos optar a una buena calificación sin tener el problema bien, lo cual pues es muy positivo. Pasa también lo contrario, si no lo tenemos, por mucho, aunque tengamos el problema bien, puede que no esté valorado con la máxima calificación posible. Y además, si no hemos equivocado, pero no hemos incluido todas esas cosas, pues la penalización va a ser doble, porque tendríamos varios errores o más errores, aparte de no tenerlo correctamente. Bueno, yo aquí, o sea, veo algo que es clave, ¿no? Porque muchas veces a la hora de presentarnos a este tipo de examen o de oposición, claro, tú vas y dices, bueno, yo hago el ejercicio, hago el cálculo y punto. Y claro, esta parte es súper importante porque luego en la rúbrica precisamente, o sea, tenemos todos los apartados que acabas de comentar, que es como, oye, tienes que poner la interpretación, tienes que poner la fórmula, tiene que haber una estructura y todo esto obviamente facilita a la hora de corregir al tribunal y decir, ah, bueno, mira, pues se ha equivocado en el cálculo, pero es que, o sea, ha hecho una presentación y tiene, ¿sabes?, todos los conceptos claros para que tú le puedas evaluar, ¿no? Exactamente. Vale, pues nada, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando y que se atasca un poco con la práctica, ¿no? Porque al final muchas veces, o sea, hay diferentes casos, nosotros lo hemos visto en la academia, tenemos gente que ha salido recién de la carrera, pero hay otras personas que llevan años, ¿no? Sin tocar, pues, ciertos ejercicios. Y sobre todo, claro, la economía va muy ligada a la parte matemática y Ujú. es algo en lo que muchos alumnos suelen fallar. Entonces, ¿por dónde, por dónde tendría que empezar un alumno que empieza desde cero en esta parte? Sí, lo primero es no agobiarse y ser conscientes de las circunstancias personales que tenemos. No es lo mismo estar trabajando que estar a tiempo a dedicación completa. No es lo mismo tener niños pequeños dependientes que no tenerlo. Y no es lo mismo haber salido de la carrera de forma reciente, que tenemos muy frescos todos los contenidos que hemos dado, porque recordamos, esto ya lo hemos dado durante la carrera, son asignaturas, son materias, son ejercicios que estamos recordando y que no estamos aprendiendo desde cero. Entonces, no es lo mismo. En nuestro caso, nosotros tenemos una formación muy personalizada y que se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. También se puede avanzar de forma progresiva a diferentes ritmos. Es decir, en microeconomía hay diferentes niveles de profundidad, por ejemplo. El principal es saberse los ejercicios básicos. Siempre habrá tiempo para profundidad, siempre vamos a tener la sensación de que nos faltan ejercicios por dominar, siempre vamos a tener la sensación de que nos podemos equivocar a nivel numérico o a nivel de cálculo, pero no es tan impactante. Es decir, se puede practicar, se va mejorando, nuestros alumnos al cabo de 2, 3, 6 meses se sienten mucho más seguros de sí mismos que al comienzo y los rendimientos así lo demuestran, los resultados son muy favorables en los simulacros, en los ejercicios, en las pruebas, y aquellos alumnos que al principio tenían muchas dificultades, conforme van pasando los meses, lo hacen mucho mejor, lo entienden, entienden los fundamentos económicos, entienden el por qué se hacen las cosas,
en lugar de mecanizar el ejercicio, es muy importante destinar tiempo a Entender. entenderlo para poder ser capaz de aplicarlo en otros muchos contextos. Y precisamente nosotros nos enfocamos en eso, en entender qué hay detrás del ejercicio, no únicamente en resolverlo, sino en comprender cómo funciona el pensamiento microeconómico, por ejemplo, para poder afrontar correctamente todos los retos que nos encontremos durante el examen.